En momentos de pérdida, el dolor puede llegar a abrumarnos y ser muy difícil de gestionar. Sin embargo, un proceso de duelo también puede ser un punto de partida para el crecimiento y la transformación. En el podcast de hoy exploraremos el complejo y profundo viaje que realizamos al vivir un duelo. Abordaremos las distintas etapas, desafíos y aprendizajes que acompañan a una experiencia de pérdida. Comenzamos. Pues aquí estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada de Aunque nada cambie, y hoy tenemos con nosotros a Laura Royo. Laura es psicóloga sanitaria, terapeuta y especialista en temas de duelo, que es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Un tema que nos toca de cerca pues, a todos, porque si lo piensas de alguna manera, lo primero que nos suele venir a la cabeza cuando pensamos en un tema de duelo es seguramente ese proceso, ¿no?, que pasamos la mayoría alguna vez en la vida cuando fallece un familiar cercano, ¿no? O alguien que nos resulta pues, muy querido, ¿no? Pero el tema del duelo va muchísimo más allá. Esto es lo que vamos a estar hablando con Laura, porque, por ejemplo, tenemos pues, procesos de duelo cuando una persona pasa por una ruptura de pareja, por ejemplo, que a lo mejor no lo asociaríamos tanto, ¿no?, con un duelo, cuando cambiamos de trabajo, sea porque lo decidamos o porque nos despidan, cuando cambiamos de ciudad, cuando nos vamos a vivir a otro país. Es decir, que hay muchos aspectos del duelo que muchas veces no contemplamos y que también están englobados, ¿no?, en procesos de duelo, como los vivimos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, Laura, te agradezco muchísimo que estés aquí y te doy la bienvenida y que vayamos a hablar contigo de un tema que, bueno, pues como decía, va mucho más allá de ese proceso de duelo que tenemos todos, pues como más conocido como un duelo por la muerte de un familiar. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Monse, muchas gracias. Es un placer estar aquí y encantada. Cuando quieras. Pues Laura, si te parece, a mí me gusta mucho empezar por la base de la base, que es un poco definiendo pues el tema que vamos a hablar, ¿no?, que es el duelo. ¿Qué entendemos por duelo? Para que un poco más o menos nos podamos hacer una idea, que no demos nada, por supuesto. ¿Y cuáles son un poco los elementos clave? Bueno, el duelo es una respuesta de dolor ante una pérdida importante o un cambio vital y es algo que surge de forma natural, es algo propio del ser humano, ¿no? El duelo, como bien decías, normalmente se acaba atribuyendo a las pérdidas de cuando perdemos a un familiar porque se ha muerto, pero solo por el hecho de vivir ya estamos en duelo, porque cada etapa vital conlleva una serie de pérdidas a las que tenemos que adaptarnos y reajustarnos, con lo cual estamos en duelo ya solo por vivir, ¿no? Luego, aparte, hay pérdidas que pueden darse, por ejemplo, ruptura de un vínculo sentimental, ya sea de una amistad o de pareja, pérdida de trabajo, pérdida de salud, porque tienes una enfermedad que te condiciona, eh, pérdida de una mascota, pérdida porque tienes que cambiar de ciudad y pierdes muchas cosas con esos cambios, ¿no? Incluso si cambias de país, cambias de idioma, de cultura, todo eso son pérdidas por las que hay que poder transitar y que es necesario poder integrar para seguir viviendo. Entonces, a mí me gusta señalar, por ejemplo, como dice Vera Santos, ¿no?, que el duelo es un canto al amor. Entonces, dolemos porque amamos. Y tal como el amor es ilimitado, el duelo también lo es, ¿no? Entonces, cada uno vive su duelo en función de su casuística personal, de su historia de vida, de sus circunstancias, y se podría decir que tal como no hay dos personas iguales, no hay dos duelos iguales. Aunque sí que hay cosas que se pueden repetir, cada casuística es individual y hay que poderla escuchar y tratar desde ahí, acompañar desde ahí. Qué bonito, ¿no? Y sobre todo normalizar que nos duela, ¿no? Porque la Ujú. vida al final no podemos evitar esa parte de dolor, ¿no? Que vivimos tantas veces, ¿no? Que no nos gusta que sea así, pues por supuesto, evidentemente, pero es que la vida es como es y esa incomodidad pues la vamos a estar viviendo a lo largo de la vida pues muchísimas veces, ¿no? Laura, de alguna manera me gustaría también ahora que pudiéramos hablar un poco de esas características, ¿no? Un poco del duelo,
cómo nos afectan a nivel emocional y físico incluso, eh, pero de una manera como, o sea, porque hay luego lo hablaremos, ¿no? Entiendo que hay duelos pues que se patologizan mucho más, ¿no? Incluso de la manera, una persona que sepa gestionar muy bien sus emociones y que transite por un duelo como muy sano, vamos a llamarlo, ¿cómo se expresa ese dolor? ¿No? Porque eso es lo que más me interesa, ¿no? De que normalicemos que cuando hay un duelo, nos duele, ¿no? ¿Y cómo lo vivimos de alguna manera, pues eso, física y emocionalmente? Sí, mira, el duelo es una agitación, es como el símil de estas bolitas de Navidad, donde hay bolitas de nieve dentro, ¿no? Que si las saxeamos, si las sacudimos, todo se mueve, ¿no? Se llena de bolitas que se reparten por todos lados. Esto sería el duelo en el sentido de que el duelo nos sacude a todos los niveles. A nivel cognitivo, nos duele el pensamiento, no paramos de pensar, nos vienen pensamientos, recuerdos. A nivel emocional, sentimos tristeza, sentimos rabia, sentimos bueno, culpa, podemos sentir una muy gran variada, o sea, una gran variedad de emociones, ¿no? Nos duele a nivel comportamental, ¿no? Es como que actuamos diferente. Puede ser que queramos aislarnos del resto de la gente, gente con la que antes nos relacionábamos y necesitemos separarnos, volvernos como hacernos una bolita, ¿no? Meternos hacia adentro. Entonces hay cambios comportamentales. A lo mejor dejamos de tener apetito o comemos más porque sentimos un gran vacío dentro y tenemos como una necesidad de llenarlo, ¿no? Y no nos damos cuenta y acabamos comiendo más. O bien lo que decía, ¿no? Se nos cierra el estómago. Entonces, se dan muchos cambios a nivel comportamental, también a nivel espiritual. Puede ser que nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias cambie, se tambalee, que nosotras tengamos unas creencias de siempre fijas y de repente, ante una pérdida importante, se caiga como un castillo de naipes, ¿no? Y nuestras creencias, por ejemplo, religiosas o del sentido de la vida, se tambaleen, ¿no? Y no sepamos dónde agarrarnos, nos sentamos perdidas, ¿no? Se dan cambios también a nivel físico. Te duele el cuerpo, te duele el cuerpo. Sientes dolor es que se experimenta también a nivel físico, ¿no? Ese nudo en el estómago, esa presión aquí, nudo en la garganta o presión en el pecho, dificultad para respirar. Hay una sintomatología muy variada y también depende de cada persona y de cada duelo, ¿no? Porque una misma persona puede transitar un duelo por la pérdida de un ser querido de una manera y un duelo por la pérdida de otro ser querido, hablando de pérdidas de seres queridos, de otra, ¿no? También a veces se dan duelos concurrentes, ¿no? Porque se suelen dar, porque cuando hay una pérdida, esta acarrea una serie de pérdidas que están alrededor, por las que también hay que transitar y a las que nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, tiene un impacto muy, muy profundo y muy grande en las personas. Qué bueno que cuentes todo esto y que lo normalicemos, ¿no? Que de alguna manera pasar por ello es normal. Cada persona lo va a vivir de una manera diferente, como explica Laura, pero todo esto nos pasa porque nos sacude, ¿no? Realmente es como, bueno, pues es que es un cambio vital de alguna manera, ¿no? Es como un punto de inflexión. A veces hay puntos de inflexiones mucho más marcados, pero algunos pues son pequeños, pero también no, es como un punto y seguido, no sigue todo igual, ¿no? Más o menos, yo creo que no sé si lo ves así. Sí, es que cada duelo es diferente, ¿no? Entonces, sí, y no es un punto y seguido. Sí, estoy de acuerdo. Y otras veces, en cambio, pues es un punto y aparte, porque claro, como dices tú, pues pueden ser realmente algo que ya te cambia la vida vamos, o sea, te replanteas eh, pues, tu estructura vital casi, ¿no? Va bastante así. Ahora, sin embargo, hay mucho mito acerca de los duelos, ¿no? Y de cómo los vivimos. Me gustaría que nos pudieras explicar cómo ayudarnos un poco a desmitificar algunas ideas que hay acerca del duelo, pues eso, que tiene más de mito que de realidad. Cuéntanos a lo mejor algo que te encuentres tú habitualmente en consulta. Sí, antes de decir algún mito, a mí me gustaría puntualizar que vivimos en una cultura, en una sociedad de la prisa, donde parece que todo tiene que darse deprisa y que las cosas tienen que recolocarse como estaban antes, así.
rápido, ¿no? Si no es así, es que algo va mal. Y el duelo requiere tiempo. El duelo implica volver a resituarse en el mundo de una forma diferente, porque según el impacto, según el vínculo que tuviésemos con esta persona o con eso que hemos perdido, vamos a necesitar resituarnos de nuevo y seguramente será de una manera diferente. Habrá que crear algo nuevo. Con lo cual, cuidado con las prisas, ¿no? Porque el duelo al final lo que implica es que al único lugar al que tenemos que llegar es a nosotras mismas, ¿no? Entonces, esto sería como el eje que tenemos que tener presente y sobre el que acaban girando muchos de los mitos sobre el duelo, ¿no? Entonces, uno de los mitos, por ejemplo, clásico y más que escuchado, es el que el duelo dura un año. Esto es algo que se escucha mucho y que genera mucha angustia en las personas que piden ayuda para que les acompañemos en un proceso de duelo, ¿no? Porque es como, ha pasado un año y yo no he superado la pérdida. Bueno, es que es aprender a vivir sin eso que antes tenías, ¿no? Esa persona o eso que antes tenías y que has perdido. Y esto requiere una readaptación a muchos niveles y supone un proceso donde tienes que ir como haciendo una serie de tareas, ¿no? Para poder aceptar, integrar y ir viviendo y añadiendo cosas nuevas para seguir adelante. Puede ser que tengas el duelo integrado y que sigas llorando cuando recuerdas a esa persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que no has integrado el duelo, que no has elaborado el duelo. No, quiere decir que el amor es tan grande que cuando la recuerdas, pues te sigues emocionando, claro que sí, y que hay fechas señaladas que te tocan y han pasado años y sigue siendo así, ¿no? Entonces, que el duelo dura un año, hay que ponerlo siempre entre comillas, porque cada persona es diferente, cada proceso de duelo también y cada historia personal, ¿no? Entonces, dar tiempo, un poco lo que decíamos, ¿no? Dar tiempo y normalizar. Si la persona llora y llora y llora, bueno, es que lo necesita, ¿no? Esto tiene un sentido. Otra cosa es que no haya salidas, ¿no? Que no haya caminos donde, bueno, haya aperturas, ¿no? Sino que la persona se quede como en una rotonda y atrapada, ¿no? Aislada, no quiere salir, no quiere seguir con su vida y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Bueno, ahí sí que habría, ¿no? Que poder consultar porque, bueno, hay algo, ¿no? Que no se está pudiendo resolver o integrar. A veces hay culpa, a veces hay, bueno, otros sentimientos o historias pasadas que impactan, ¿no? En este proceso de duelo y hacen que la persona se quede atrapada ahí y no salga, ¿no? Entonces sí, hay casos en los que es necesario consultar, pero hay que dar tiempo, ¿no? Y acompañar desde el normalizar. Otro mito sería, pues, que si no llora la persona es que no está en duelo, ¿no? Y hay personas que se sienten mal porque han perdido a alguien importante y no lloran. Bueno, es que hay muchas formas de sentir el duelo y de exteriorizarlo y de expresarlo, ¿no? No hay una fórmula única. Y no porque una persona llore más, es que quería más lo que ha perdido, ¿no? O a la persona que ha perdido. Entonces, esto también es un mito que hay que tener en cuenta, ¿no? Es un poco abrir la visión, abrir la escucha y contemplar que hay muchas formas de expresarse y de sentir, ¿no? Que todas son válidas, todas tienen cabida. Qué bueno, porque esto me gustaría también ligarlo un poco con la siguiente pregunta que te quería plantear, y es esto de que cada uno lo vivimos de manera totalmente diferente, ¿no? De que no hay dos duelos iguales, de que las personas lo vivimos, pues cada uno según sus circunstancias, según su momento vital, ¿no? Que puede cambiar tanto en una misma persona como vive un duelo a otro, como decías bien antes. Y entonces me gustaría un poco que pudiéramos reflexionar sobre esto, sobre la propia persona, cómo puede vivirlo de manera diferente también cómo se vive a lo mejor en diferentes culturas, ¿no? Porque no nos relacionamos, por ejemplo, cuando hablamos del duelo ante la pérdida de un ser querido, las culturas no nos relacionamos igual con la muerte, ¿no? Al menos aquí nuestra relación con la muerte la ponemos bastante de cara a la pared, no queremos ver mucho y en cambio hay otras culturas que lo afrontan de una manera como mucho más natural. Entonces, esto me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco, que nos contaras, pues seguro que tienes muchos conocimientos sobre ello, ¿no? De cómo hay culturas que lo gestionan, no sé si mejor, pero al menos eso, de manera más natural, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es que en cada sociedad y en cada cultura y en las civilizaciones clásicas, ¿no? Cada una ha ido gestionando el tema de la muerte y del duelo de una forma diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra cultura occidental vivimos bastante de espaldas a la muerte, ¿no? Es como que todo lo podemos tener, como que todo es ya, es la sociedad del disfrute, ¿no? Del placer inmediato, pero ¿y la muerte? Es como que está ahí, ¿no? Es como que convive con nosotros, pero la negamos, ¿no? Queremos que se pase rápido el dolor, que se solucione rápido, ¿no? Como si no existiese. Antiguamente, por ejemplo, en nuestra cultura, la muerte se vivía de otra manera. Quizás no había tanta tecnología, no había tanta prisa, ¿no? Y las personas pues morían acompañadas, morían en sus casas, se hacía el velatorio en su casa, luego se guardaba el luto. Es decir, había como un ritual que facilitaba el proceso de duelo. Era como se podía escuchar de otra manera y había cabida para ello, ¿no? Cosa que ahora no. Ahora en la costumbre, por lo general, la gente suele morir en el hospital, es algo más medicalizado, fuera del entorno familiar, fuera del entorno que da seguridad, ¿no? A la persona, al paciente y también el resto de la familia queda como un poco aparte, ¿no? Antes los niños formaban parte del ritual funerario de una forma natural. Los abuelos morían en casa, estaban los niños por allí jugando y estaban acompañando y era natural, ¿no? La muerte se veía de otra manera y se vivía distinto. Y esto facilitaba que fuese algo integrado a nivel social y que generase menos sufrimiento. Porque una cosa es el dolor natural que conlleva una pérdida, lo que sería el duelo, que entenderíamos como duelo, que es un dolor natural normal y humano, y otra cosa es el sufrimiento. Y el sufrimiento es un algo añadido que no tiene que ver con el dolor natural, sino que tiene que ver con las creencias sociales, culturales, con lo que se espera, con lo que la sociedad, esto que decíamos, ¿no? Se supone que en un año ya tengo que haber, ya tengo que estar bien, ¿no? Fíjate también que no hay bajas laborales por duelo. No existen. Cuando el duelo es algo que, bueno, nos sacude a todos los niveles, ¿no? Nos da un giro, 360 grados o 180, ¿no? Es como que nos quedamos mareadas y no hay una baja por duelo. No existe. La gente para poder parar en esos momentos necesita pedirse una baja por depresión o por ansiedad, porque si no, no está contemplado. Y esto es muy triste, ¿no? Es como que, ¿cómo puede ser que estemos en este punto, ¿no? Que vivamos tan de espaldas a lo que es la muerte y el dolor, ¿no? Y es verdad que en otras culturas y en otras civilizaciones había otros rituales, ¿no? O hay otros rituales. Por ejemplo, en la cultura egipcia, ¿no? Pues se embalsamaba al difunto, se hacía todo un ritual, era como natural hacer esto, ¿no? O en Grecia, donde se empezaron a crear las primeras necrópolis, ¿no? Las ciudades de los muertos, pues también había una serie de rituales y luego las personas empezaban como su proceso, se decía como que empezaban su proceso de duelo cuando mm, arreglaban, ¿no? Al difunto y lo mostraban. Entonces ahí las personas, las mujeres empezaban a llorar, se golpeaban en el pecho, ¿no? Había como una serie de rituales que estaban socialmente aceptados y permitían la expresión del duelo, del dolor, ¿no? Incluso había las plañideras, que aquí en España, pues es como que esto se exportó de la antigua Grecia, ¿no? Y aquí en España, en la zona de Andalucía, de Galicia, bueno, tuvieron un peso importante durante un tiempo, ¿no? Que eran las personas que iban a llorar al difunto cuando no tenían a nadie quien les pudiese ir a llorar, ¿no? Entonces ocupaban ese papel, ¿no? Es como que tenía cabida la expresión del dolor, del llanto, del duelo, ¿no? Y esto es algo que se ha ido perdiendo y al final muchas veces el duelo se vive en soledad, porque tenemos una tolerancia muy bajita al sufrimiento ajeno, al dolor, ¿no? Y el contacto con la muerte nos confronta con que nosotros también nos vamos a morir, ¿no? Y esto pues no todo el mundo lo puede tramitar, entonces, bueno, puede ser que haya personas que están en duelo porque han perdido a, o sea, simplemente se han separado de su pareja y están en duelo.
y sienten como que su entorno se va alejando. Esto es algo que sale mucho en las sesiones, ¿no? Su entorno se va alejando porque no toleran ese dolor, ¿no? Entonces es como te tienes que poner bien, intentan sacar a la persona de ahí, tienes que recuperarte ya, tienes que salir y disfrutar. ¿Cómo va a hacer esto? Primero tiene que poder acoger lo que está sintiendo y expresarlo y elaborarlo. Ya habrá tiempo, ¿no? Para salir de ahí. El tienes que estar bien, ¿no? O sea, porque sí, porque la sociedad lo pide. Es súper injusto pensar de esa manera cómo nos podemos llegar a hacer eso, ¿no? Porque aparte es algo como, bueno, ya digo, al menos en nuestra cultura, muy generalizado de no permitirte estar mal, no solo por un duelo, porque estés con ansiedad, cuando estés con depresión, si forma parte de la vida, o sea, las emociones incómodas y los procesos de cuando uno está mal pues es que no digo lo normal, pero quiero decir que forman parte de la vida y en algún momento las personas que están bien van a estar mal, los que van a estar ahora mal van a mejorar y es así, o sea, esa transición de la vida que va y que vamos a vivir y experimentar vivencias de todo tipo y eso implica también vivencias desagradables, dolorosas y que vamos a pasarlo mal, ¿no? Entonces, negar esa parte de la vida es como absurdo, ¿no? Realmente. Y nuestra sociedad está, vamos, encantada de ser así, de negar cualquier, o sea, que estés más de una semana mal por algo, ¿no? Como, pues ya toca que se te pase, ¿no? Pues, a ver, como dices, yo lo veo muy como tú en el sentido de conectar con una vida más slow life, ¿no? De alguna manera de vivir los procesos cuando tocan, como tocan, y porque si no, si tapamos, eso es un parche. Es que el problema es que es un parche, ¿no? O sea, queremos ir muy rápido, sí, sí, pero tú no puedes ir más rápido que lo que necesitas, ¿no? O sea, eso es que esos parches nunca van a ningún sitio más que a llevarlo peor, ¿no? Y a que seguramente a medio y largo plazo aumente ese sufrimiento que tanto comentaba ahora Laura, ¿no? Entonces es como, no nos damos cuenta de esto, es súper importante que nos demos tiempo para estar mal, no pasa nada, y más cuando no hay un proceso de duelo que es que necesitas cambiar tu vida muchas veces, ¿no? Bueno, yo creo que lo ves como yo, porque lo vemos igual, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Al final hay parches que se ponen, pero que claro, es como poner un dique al mar, ¿no? Es como, claro, tú pones un parche, pero esto está aquí, el sufrimiento sigue aquí. Vale, queremos taparlo como sea, ¿no? Vale, pero esto queda aquí, ¿no? Entonces luego viene otra pérdida o viene otra situación en tu vida y esto sale con una fuerza que luego te quedas asombrada, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que yo me sienta así? Claro, pero es que hay cosas tapadas antes, ¿no? Hay cosas que se han ido tapando que necesitan salir y acaban saliendo o acaban haciendo síntomas, que es peor, ¿no? Entonces es cuando aparece en forma de bueno, reacciones psicosomáticas, bueno, dolores intestinales, migrañas o otras cosas, ¿no? Incluso enfermedades, porque somos seres holísticos, ¿no? Entonces es como que todo está influyendo en nosotros. Entonces el mundo emocional es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y al final, esto que decías, Monse, de, de negar el duelo, ¿no? De vivir de espaldas al duelo, yo creo que negar el duelo es negar la vida, porque la vida no solo es sonrisas y alegría y disfrutar, la vida, bueno, la vida es dura y la vida tiene otras facetas y otras caras y si vivimos de espaldas a ella, estamos negando la vida. La vida es mucho más que disfrutar. Hay más cosas, hay más matices, ¿no? Y existen. Entonces lo que pasa es que la gente se acaba aislando porque siente que no encaja, porque no tienen cabida, ¿no? Si lo están pasando mal, es como me quedo en casa porque mi entorno no lo entiende, no lo contempla, ¿no? Es momento de disfrutar y no puede ser, ¿no? Esto que te está pasando y qué importante hablar de esto, ¿no? Y visibilizarlo porque hay que poder ir naturalizando todo esto, porque al final todos tenemos duelos, todos sufrimos pérdidas o pasamos por malas etapas, ¿no? Y que vamos a mostrar solo nuestra cara agradable y amable sin mostrar lo que realmente nos está pasando, ¿no? Entonces estamos tapando, poniendo un parche y eso al final sale. Totalmente. Yo siempre digo que la vida es incómoda y esa incomodidad yo creo que si la aprendiéramos desde muy pequeñitos, ¿no? A aceptar, ¿no? Que es la gran palabra seguramente dentro de la terapia, la aceptación de que la vida no es como nos gustaría que fuese, sino que es como es.
y que ese es como es, va a haber una parte muy desagradable, muy dolorosa, muy incómoda, pues seguramente sufriríamos bastante menos, ¿no? Yo creo que mucha parte de ese sufrimiento viene por la resistencia que ponemos a querer estar bien cuando toca estar mal. Es que toca, porque entonces, bueno, ¿qué te voy a contar, no? O sea, lo ves cada día en terapia y seguramente por procesos personales que hayamos pasado tanto tú como yo, ¿no? De que cuando sufrimos más es cuando nos negamos más a aceptar esa parte de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar, vamos, no un podcast, 3 podcasts, 20 podcasts sobre el tema, pero al final todo va a lo mismo, ¿no? A que hay que aceptar esa parte de dolor que vamos a transitar a lo largo de la vida y que está ahí, por supuesto. Antes comentabas, Laura, el tema de los rituales, que me parece muy interesante, porque, y que se niegan tanto también, ¿no? En la actualidad. ¿Cómo nos puede ayudar a hacer algún tipo de ritual a la hora de gestionar mejor esas pérdidas? Al final, los rituales son una forma de honrar la vida de ese ser querido que ha fallecido, ¿no? Entonces, un ritual ayuda a como poner un toque de realidad, ¿no? Porque cuando uno pierde a una persona que quiere, se produce como un shock, ¿no? Como una sensación de irrealidad, por más esperada que sea esa muerte, porque es una enfermedad avanzada, porque uno ya la prevé, siempre nos acaba sorprendiendo. No es como, ¿se ha muerto ya? Ya, ¿no? Es como, y ya no hablamos de cuando son muertes que son súbitas, ¿no? O pérdidas que son súbitas, te, te echan del trabajo, te encuentras como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como, esto no me lo esperaba, ¿no? Ese toque de realidad. Pero volviendo a los rituales, ¿no? Cuando alguien fallece, es importante hacer un ritual, una ceremonia honrando esa vida, ¿no? Entonces, puede ser de la forma que la familia quiere o como haya dicho el difunto, ¿no? Que quería que fuese. Entonces, hay tantos rituales como también como personas, ¿no? No tiene por qué ser una misa o un ritual con una persona que dé bueno, que haga un discurso, sino que puede ser, bueno, puede ser algo muy propio y muy íntimo y personal de cada familia, ¿no? Ahí dejamos libre la imaginación, ¿no? Pero sí que es importante, es muy importante, sí, de la forma que sea. Igual que también es importante incluir a los niños en los rituales porque no digo obligar, sino incluir, es decir, abrirles la puerta y preguntarles si quieren participar y explicarles previamente en qué va a consistir, porque no saben a lo mejor lo que se van a encontrar. Entonces, ¿cómo pueden decir, no? Si quieren o no quieren ir. Entonces, prepararles, informarles y dejarles la puerta abierta para que puedan ir o no, según quieran, pero no apartarles, porque entonces no les das la posibilidad de poder participar en ese ritual de esa persona que tanto han querido, ¿no? Entonces, esto ayuda en el proceso de duelo, los rituales ayudan. Y si la casuística es, ¿no? Como pasó con el COVID, bueno, los rituales tradicionales, ¿no? No se podían realizar. Se tuvo que buscar otras fórmulas, poder hacer algún ritual. Por ejemplo, los niños, pues hacer un dibujo o llevarlo a tal sitio donde, no sé, construir algo juntos, favorecer el diálogo, qué te gustaría hacer, mm, algo en homenaje a esa vida. Sí. Claro, porque si los apartamos ya estamos otra vez tapando, ¿no? Que ellos, como si ellos no van a despedirse de ese ser querido, ¿no? O sea, tienen que despedirse a su manera, según su edad, por supuesto, ¿no? Pero que puedan despedirse de alguna manera, ¿no? Porque si no, ya estamos otra vez. No, el niño no tiene que, no, entonces el niño tiene que gestionarlo, ¿no? Y poder hablarlo. Y claro, pues entiendo que un ritual facilita mucho esa expresión de emociones, ¿no? Que luego se pueda hablar cómo se siente, por supuesto, ¿no? En fin, bueno, es otra tapadera más, ¿no? Que muchas veces utilizamos para que no queremos que sufran, pero quizá no estamos contemplando, ¿no? Que a lo mejor sí que necesitan despedirse, por supuesto. Laura, ¿podrías darnos, aparte de, entiendo esto de que cada persona o bueno, cada familia pueda pues despedirse de una manera diferente, ¿no? Según en el caso de un ritual por una muerte, ¿podrías darnos algunas estrategias que ya sé que cada persona es un mundo, pero que tú veas que funcionen a la hora de gestionar mejor un duelo?
hay algo que es muy importante, ¿no? Como el duelo nos agita a todos los niveles, es muy importante intentar mantener rutinas, es decir, un horario de sueño, un horario de alimentación, comer saludable, hacer algo de ejercicio, intentar relacionarnos, procurar no aislarnos, que no pasa nada si necesitamos aislarnos, pero tener presente que es necesario relacionarlos, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, al final, el duelo también se elabora en relación, ¿no? En relación con otras personas. Entonces, bueno, procurar, son como estos puntos necesarios para tener fuerzas para poder afrontar el duelo y lo que está por venir. Porque si no es como que la persona no tiene hambre, bueno, todo da igual, ¿no? Llega un momento que entonces ya se va haciendo una bola más grande con algo que se podría abordar desde un principio, ¿no? El mantener rituales sanos, ¿no? Las pautas sanas de la vida, pues tenerlas, ¿no? Salir un rato a pasear o hacer algo de ejercicio. Y también tener en cuenta que sí que puede ser que surja la necesidad de aislarse y que haya personas a las que no queramos ver, pero tener presente que aunque haya personas que a lo mejor no respondan como esperamos o no estén, em, no se estén posicionando como nosotros deseamos, sí pueden aportarnos cosas y sí podemos apoyarnos en ellas, ¿no? Es decir, digamos como que cada persona podría ser como un bastón, ¿no? Tengo a mi amiga, me lo invento, Pepita, con la que me siento acompañada y no necesito hablar, porque ella permite espacios de silencio y podemos juntarnos, incluso ver una película, por ejemplo. Tengo a mi amigo Juan, con el que me lo paso bien porque damos paseos y vemos, no sé, el paisaje, ¿no? Entonces, vale, pues con Juan a lo mejor no puedo, no será mi amigo confidente, pero puedo salir a pasear. Con Pepita, pues a lo mejor no me va a hacer reír, pero puedo estar con ella en silencio y sentirme acompañada. Es decir, intentar no excluir a las personas porque no son completas con lo que nos aportan, ¿no? Sino, bueno, con lo que tenemos vamos a ir avanzando, ¿no? Y vamos a ir tanteando a ver cuáles son nuestras necesidades, dándonos permiso para que en un momento dado, por ejemplo, si hemos quedado y no nos sentimos con ningunas ganas, pues decir, pues mira, al final no voy a venir porque no tengo ganas, ¿no? Y no me voy a forzar tampoco. Avisar a la gente, ¿no? Decir, bueno, voy a intentar ir, pero si me voy, no me insistáis, ¿no? Es como respetarlo, ¿no? Un poco anunciar, eh, informar, porque a veces nuestro entorno no sabe cómo acompañarnos, ¿no? Tiene toda su buena intención, pero pues bueno, no estamos educados en acompañamiento al duelo, ¿no? Entonces, bueno, poder también informar de cómo te sientes y cómo estás. Y sobre todo escucharte y darte permiso para llorar, para mirar fotos, para hacer lo que sientas, ¿no? Eso es importante. Qué bueno esto que digas del entorno, ¿no? Porque igual que tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? A las personas decirles, pues, en este momento necesito esto o necesito lo otro, necesito más espacio. También es, pues, interesante pensar la otra parte, ¿no? O sea, cómo pueden los familiares y amigos brindar su apoyo sin ser demasiado invasivos, ¿no? Porque muchas veces no saben hasta qué punto están ayudando o si de quedarse demasiado atrás, es un poco, claro, dependerá de la persona, ¿no? Pero entiendo que esto también para el entorno es algo también importante, ¿no? Sí, el entorno no sabe cómo posicionarse, ¿no? Entonces bueno, es un poco acompasarnos, a escuchar a la persona que tenemos delante que está doliendo, ¿no? Que está en duelo y ver cuáles son sus necesidades. Preguntar, preguntar, respetar. No pretender que haga las cosas como nosotros creemos que las tiene que hacer, sino escuchar cuáles son sus necesidades, ¿no? Y acompañar desde ahí. A veces es mejor no decir nada, empezar a dar consejos no solicitados que lo único que hacen es generar más sufrimiento, ¿no? Porque es como intentar sacar a la persona de lo que está sintiendo, ¿no? Es más bien validar lo que está sintiendo, porque tiene todo el sentido del mundo, en su mundo, lo que está sintiendo. Y tenemos que poder escucharlo ahí, o sea, desde ahí, ¿no? En su mundo. La importancia de validar, ¿no? Tantas veces, o sea, y que cada persona lo vive de una manera diferente, no como nosotros lo viviríamos, ¿no?
Laura, también me gustaría hablar contigo de un tema y es que no siempre los duelos son reconocidos socialmente, ¿vale? Porque hay temas como, por ejemplo, las pérdidas perinatales, cuando muere una mascota, o antes, como decías, ¿no? Cuando hay una pérdida de salud y hay una enfermedad. Todo este tipo de duelos que no, bueno, que de alguna manera se minimizan o la gente no entiende como duelo. Un poco cómo podemos enfocarlos a nivel de, ¿requieren un enfoque diferente por parte de la persona o cómo pueden las personas, yo creo que primero reconociendo que eso también es un duelo, ¿no? Primero, porque muchas veces lo podemos incluso negar nosotros, ¿no? Pero ¿qué otras estrategias pues pueden utilizar? Sí, este tipo de duelos que no son reconocidos a nivel social despiertan mucho sentimiento de soledad, de no ser válido lo que estamos sintiendo, ¿no? Esto que dices, que podemos incluso llegar a negar nuestro dolor, ¿no? Porque hay una presión social tan grande, ¿no? A salir de ahí, a que esto no es un duelo, que podemos llegar a negar realmente pues nuestra tristeza, nuestro vacío, todo lo que se está moviendo en nosotras, ¿no? Entonces, son duelos que requieren como una mirada especial, ¿no? El poder acompañar desde, como siempre, ¿no? Desde la individualidad, pero acompañar desde ahí, ¿no? Desde lo que está sintiendo. Puede ser que una persona ha perdido a su periquito porque, qué sé, se ha dejado la jaula abierta y ha salido volando, o porque se ha muerto, y esto le genera un dolor tan grande y vergüenza. ¿Cómo voy a contar yo que estoy tan triste porque he perdido a mi periquito? Pero estoy muy triste, ¿no? Entonces, bueno, si su entorno es sensible, a, tiene una mirada y una escucha sensible a lo que, empático, ¿no? A lo que está sintiendo la persona en duelo, pues podrá acompañar muy bien desde ahí. Si no, la persona tendrá que buscar otros entornos donde sentirse acompañada. O bien, bueno, hoy en día con las redes sociales, ¿no? Incluso encontrar una comunidad de personas que están en duelo por la pérdida de su mascota, o bien pedir ayuda profesional para tener un espacio terapéutico en el que poder abordar todo lo que está sintiendo y poder transitar su duelo, porque la sociedad se lo está negando, ¿no? Es como que no tiene cabida. Con las pérdidas perinatales también pasa lo mismo, ¿no? Y es muy curioso porque parece ser como si tuviese menos importancia cuando se da una pérdida que es de semanas de vida, ¿no? Es como, bueno, era muy pequeño, ya tendrás tiempo, eres muy joven, ya ves a buscar otro, ¿no? No, no, es doloroso igual, depende de cada, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de cada persona y de cada familia y de cómo lo está viviendo, pero puede ser igual de doloroso que cuando se da una pérdida con 8 meses de gestación. Puede ser igual de doloroso, ¿no? Y esto a nivel social a veces cuesta de entender, pero uno ya tiene unas proyecciones, ¿no? Respecto a este ser que se está creando, ya antes de crearlo, ¿no? Antes de traerlo, bueno, antes de quedarse embarazada, ya tiene todo un bagaje. Es como ese bebé deseado, ¿no? Que la lleva acompañando, pues, X tiempo en su vida, en su mente, en su fantasía, ¿no? Y es la pérdida de eso que iba a ser y no será. Y a lo mejor ya tenía un nombre. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Es como poder sentirse acompañadas de personas que están viviendo por un proceso similar o bien pedir ayuda profesional, porque es difícil. Son duelos difíciles porque están silenciados. Entonces es como, esto no lo puedo mostrar, ¿no? Sí. Totalmente. Y Laura, ¿en qué deberíamos fijarnos las personas, no solo cuando somos nosotros los que estamos pasando por un duelo, sino también cuando formamos parte del entorno? ¿Qué señales podemos ver en los demás o en nosotros mismos que nos puedan decir que no estamos llevando o gestionando ese duelo de manera lo más adecuada posible, nos está ya generando como más sufrimiento del habitual y que puede venirnos bien? Ayudar, una ayuda pues así más profesional. ¿Cómo podemos detectarlo? Mm. Esto sería un poco como lo que hablábamos, ¿no? De encontrar caminos, ¿no? O quedarnos dando vueltas, ¿no? Cuando la persona en duelo se queda dando vueltas y no hay salidas, es decir, se aísla, no se incorpora al mundo profesional, no hace cosas, no se cuida, incluso a veces aparecen adicciones, aparecen, es decir,
cosas que ocurren así, ¿no? O que niega continuamente el duelo, ¿no? Desde el principio hay personas que, por eso también lo del duelo dura un año, ¿no? Hay personas que por situación personal tienen que, por modo de supervivencia, por ejemplo, a una mujer que le ha fallecido, ha fallecido su marido y tiene 3 niños a su cargo. Bueno, pues a lo mejor es como que pone en pausa su duelo por una cuestión de supervivencia y entonces tiene que sacar adelante a los hijos, ¿no? Y pasado un tiempo, o bien porque hay otra pérdida, o bien porque ya es el momento, porque hay cosas que ya están resituadas a nivel logístico, a nivel familiar, puede permitirse llorar y puede permitirse sacar el duelo, ¿no? Entonces, es complicado, hay como una fina línea, ¿no? Entonces, mm, ¿cómo poder ver, ¿no? Sí, cuando la persona se queda atrapada dando vueltas, o cuando niega, 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 o cuando hace conductas de riesgo, como puede ser beber, juego, adicciones, correr con el coche, cosas que chirrían, ¿no? Que dices, aquí hay algo que no va bien". Pero también estamos hablando de pasado el tiempo, ¿no? Es como, bueno, si está en riesgo su vida, ¿no? Evidentemente, si hay un riesgo porque hay adicciones o demás, ya habría que pedir ayuda profesional porque, bueno, algo hace que esté gestionando su duelo por una vía autodestructiva, ¿no? Se está poniendo en riesgo. Entonces, aquí sí que habría que pedir ayuda y aconsejar, orientar hacia el pedir ayuda profesional. Pero luego lo otro es ir viendo, ¿no? Porque en el caso de esta mamá, por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo que esté poniendo en pausa su duelo, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, porque es que ahora no podría ella, o sea, agitar todo lo que está sintiendo porque tiene que cuidar a unos niños, ¿no? Entonces, hay que ver el caso por caso, pero nos quedaríamos un poco con estas líneas. Siempre caso por caso, porque cada persona, pues, es un mundo, como dices tú. Ahora, me parece súper interesante todo esto que nos has estado contando. Me gustaría que nos pudieras compartir, de alguna manera, pues, qué es lo que haces tú, ¿no? Para que quien quiera, pues, contactar contigo o seguirte, si quieren, pues eso, trabajar, contigo, ¿cómo pueden localizarte? Y sobre todo, pues, también, ¿qué haces, no? Sí, bueno, yo trabajo a nivel público y a nivel privado. Entonces, a nivel público trabajo en un equipo de atención psicosocial, en un equipo EAPS, en el Hospital Universitario San Joan de Reus, y hago acompañamiento a pacientes y familiares en situación de enfermedades avanzadas y final de vida. Y también hago acompañamiento en duelo allí, en consulta externa y soporte a profesionales. Y luego en la privada, trabajo en consulta privada online y también presencial en la ciudad de Reus. Y ahí acompaño pues desde un enfoque psicodinámico e integrador a personas pues con todo tipo de casuísticas, pero principalmente con problemas o dificultades para abordar el duelo, duelos prolongados o duelos normales que requieren pues una escucha y una mirada y un espacio para poder gestionarlos e integrarlos. Y también acompaño desde la psicología perinatal en procesos de embarazo, reproducción asistida, pérdidas perinatales, muerte gestacional y neonatal y procesos de ansiedad. Empecé ya en el 2013 en una página web que se llama Psicoayudarte Online, donde hago difusión de los problemas de ansiedad. Y bueno, las personas que llegan online hacia mí, ¿no? Vienen a través de vídeos de YouTube que tengo en el canal y a través de esta página de psicoayudarteonline.es. Y luego tengo otra página web que es laurarroyopsicóloga.com, que también, bueno, es más breve, ¿no? Es donde hablo de mis servicios de acompañamiento al duelo, psicología perinatal y bueno, por ahí me podéis encontrar. Pues dejaremos los enlaces y Laura, te quería agradecer que hayas estado compartiendo pues todo esto con nosotros porque yo creo que nos has podido aportar un montón, mucha naturalidad, mucha normalidad en este tema del dolor, ¿no? De dejarnos doler porque pues la vida así lo requiere, ¿no? Y encantada aquí de poder normalizar y dar visibilidad a estos procesos que forman parte de la vida. Así que muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer y para mí es como muy especial, ¿no? El poder poner nombre a todo esto y ayudar, como dices, Monse, a visibilizar, a naturalizar y a entender, porque como no nos han educado para ello, ¿no? Es como que nos falta mucha información y cultura sobre el duelo, sobre la muerte, así que encantada.
Genial, pues eso, muchísimas gracias, te envío un abrazo y a ti que nos estás viendo al otro lado, pues también agradecer que hayas estado con nosotras este tiempo. Recordarte que si no estás suscrito todavía al canal de YouTube, un like y una suscripción se agradecen muchísimo, que también nos puedes escuchar a través de las principales plataformas de podcast y nada, pues eso, agradecerte que hayas estado aquí con nosotras, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Aunque nada cambie.